Hoy vamos a hablar de dos temas, del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino. Estos son dos temas muy importantes que todos deberíamos saberlo, en especial las mujeres. Nosotras somos de la Universidad Franz Tamayo de la carrera de Medicina, de la materia Anatomía Clínica de cuarto semestre. Los integrantes. Mi nombre es Ana Belén Peredo Siles. Mi nombre es Fernanda Estefany Cárdenas Durán. Mi nombre es Valeria Lorena Saavedra Montaño. Voy a empezar hablando sobre el cáncer de cuello uterino. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? El cáncer del cuello uterino es una alteración celular que se va a originar en el cuello uterino, en el cuello del útero, y que se va a manifestar inicialmente a través de lesiones de lenta y progresiva evolución. La mayoría de los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células escamosas. Estas células son delgadas, planas y forman la superficie del cuello uterino. Este cáncer de cuello uterino se puede hacer a detección temprana a través de un Papá Nicolau. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino? Uno de los principales y el más importante es la infección por el virus del papiloma humano. Luego tenemos a los antecedentes en relaciones sexuales. En este puede ser por infecciones por clamidia. También vamos a tener el uso prolongado de anticonceptivos orales. En este es, por ejemplo, las píldoras del control natal. También tenemos el tabaquismo, que es uno de los factores de riesgo. También tenemos el tener muchos embarazos a término. ¿A qué se refiere que las mujeres se embarazan frecuentemente? ¿Sabías que el cáncer de cuello uterino es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial? Y en Bolivia, 56 por cada 100.000 mujeres padecen el cáncer de cuello uterino. Bueno, ahora voy a hablar un poco de las etapas clínicas del cáncer de cuello uterino. Las etapas clínicas del cáncer de cuello uterino van desde la etapa 1 hasta la etapa 4. Por regla general, mientras más bajo sea el número, menos se ha propagado el cáncer. Y un número más alto, como la etapa 4, significa que va a haber un cáncer más avanzado. Ahora voy a hablar un poco de estas etapas. En la primera etapa, las células cancerosas han crecido desde la superficie del cuello uterino hasta llegar a los tejidos más profundos de este, pero no han llegado a propagarlo. En la segunda etapa, el cáncer ha crecido fuera del cuello uterino y llega a propagarse, pero no va a llegar a propagarse en las paredes pélvicas ni en la pared inferior de la vagina. En la tercera etapa, el cáncer se ha propagado en la parte inferior de la vagina y las paredes pélvicas. Y en la cuarta etapa, el cáncer ha crecido a la vejiga, al recto, pero también puede llegar a lugares diversos. Estos pueden ser como los pulmones y los huesos. Un diagnóstico preventivo. En el diagnóstico preventivo se puede realizar a través de una exploración ginecológica bimanual. También la prueba de Papá Nicolau, que es en la que nos vamos a centrar más. También podemos encontrar la prueba de tipificación del virus del papiloma humano, la colposcopía y una biopsia. Mi compañera les va a explicar un poco más acerca de la prueba de Papá Nicolau. Métodos de diagnóstico. Para diagnosticar el cáncer de cuello uterino se realiza la muestra de citología cervical, o mejor conocida como Papá Nicolau. La única contraindicación para realizar este proceso es la presencia del sangrado menstrual. En cuanto a la toma de muestras, se tienen 6 pasos muy importantes. En el primero tenemos los requisitos para la obtención de la muestra, en el cual se tiene 2 puntos muy importantes. El primero es que la muestra no se debe tomar durante la menstruación o 3 días finalizada la misma. Y el segundo punto es que la paciente 48 horas antes no se debe realizar duchas vaginales, no debe haber tenido relaciones sexuales, no debe haber usado tampones, cremas o pastillas vía vaginal. En el segundo paso tenemos la rotulación de la lámina, en la cual simplemente se debe colocar el nombre de la paciente en el portaobjetos. En el tercer paso tenemos la visualización del cuello uterino. En este paso se llega a visualizar la zona de transformación, la cual es la unión del endo y exocervix. Esta zona es muy importante, ya que es en esta en la cual se
llega a formar el cáncer de cuello uterino. En el cuarto paso tenemos la recolección de la muestra. Esta recolección se puede llevar a cabo con diferentes tipos de instrumentos, como un hisopo o un espéculo de plástico o madera. En el quinto paso tenemos la realización del extendido. Esta es la fijación de la muestra a la laminilla o portaobjetos. Esto se debe hacer con un spray fijador para así evitar el secado al aire libre, ya que este mismo puede llegar a alterar las células y también a la evolución de las mismas. Y como último paso tenemos el enviar la muestra al laboratorio de citología. Cuando se obtienen los resultados, existen tres categorías principales. La primera es el negativo para lesiones epiteliales o cáncer, la segunda son las anomalías de las células epiteliales y la tercera son otras neoplasias. Lo importante de llegar a hacer el Papa Nicolau es la prevención del cáncer del cuello uterino. Gracias. Cáncer de mama. El carcinoma de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres de manera global y va a provocar la mayoría de las muertes por cáncer en este sexo. La incidencia y mortalidad a escala mundial está aumentando a un ritmo alarmante. Esto principalmente en lo que son los países de desarrollo y influyen factores como el retraso en la maternidad, el menor número de gestaciones y la reducción de la lactancia. Esto acompañado de un factor mucho más importante que es la falta de acceso a una asistencia sanitaria óptima, ¿no? Dentro de la epidemiología, hablando de Bolivia, en este país se diagnostican 11.000 nuevos casos de cáncer por año. De estos, 7.500 afectan a mujeres. De estos 7.500, un 24-25% son cáncer de cervix y un 16 a 17% son cáncer de mama. Estadísticamente, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres en el país. Esto quiere decir que una mujer muere cada día a causa de esta enfermedad. A nivel mundial, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres. En 2004 han fallecido aproximadamente 519.000 mujeres, de las cuales el 60% son fallecimientos registrados en países en desarrollo. La situación en América, según la OMS, es que en 2012 más de 408.000 mujeres han sido diagnosticadas con cáncer de mama, de las cuales 92.000 han fallecido. Los carcinomas de mama se van a dividir en tres grupos en función de la expresión de los receptores hormonales. Estos pueden ser receptores de estrógeno y progesterona, RE y RP respectivamente, y también del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 o HER2. Estos tres grupos vamos a destacar las características más importantes. En el primer grupo son los positivos para receptores de estrógeno y negativos para el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 o HER2. Estos son un 50-65% de los cánceres. El tiempo hasta las recaídas es tardío, de más de 10 años tras el diagnóstico. La localización de las metástasis va a ser un 70% en el hueso, 25% en las vísceras y menos del 10% en el encéfalo. Cabe destacar que en estos tres grupos la localización de las metástasis va a ser la misma, lo único que va a variar son los porcentajes y el tiempo de la recaída, ¿no? El segundo grupo son positivos para HER2 y pueden ser positivos o negativos para receptores de estrógeno. Estos son un 10 a un 20% de los cánceres. El tiempo hasta las recaídas es en general corto, de menos de 10 años. La localización es un 70% en el hueso, 45% en las vísceras y un 30% en el encéfalo. Y el último grupo, que es triple negativo, es decir, que es negativo para los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona y el HER2. Estos son una media del 15%. El tiempo hasta las recaídas es igual, generalmente corto, de menos de 8 años. La localización de las metástasis es un 40% en el hueso, 35% en las vísceras y 25% en el encéfalo. Dentro del punto de vista morfológico, también el cáncer de mama se clasifica en dos, que son los carcinomas in situ y los carcinomas infiltrantes.
Dentro de los carcinomas in situ tenemos el ductal y el lobulillar, al igual que dentro de los carcinomas infiltrantes están el ductal y el lobulillar, además de que tenemos los carcinomas con características medulares, carcinomas mucinosos o coloides y carcinomas tubulares. Dentro de los factores de riesgo vamos a mencionar 6 puntos importantes y resaltantes. Dentro del primero tenemos lo que es la edad y el sexo. Esto es más frecuente en las mujeres, vale mencionar. La incidencia aumenta a partir de los 30 años de edad. Un 75% de las mujeres con carcinoma de mama tienen más de 50 años. Y este punto 1 tiene que ver también con el punto 6 que vamos a mencionar más adelante. Dentro de los antecedentes familiares que tiene que ver con la genética, la herencia, etc., podemos mencionar que el máximo riesgo se describe en pacientes con múltiples familiares de primer grado que han sido afectados por un cáncer de mama de aparición temprana. Dentro de los factores geográficos, según estudios, se puede decir que hay un riesgo más alto en mujeres de América y Europa que en mujeres de Asia y África. Esto está principalmente relacionado con lo que es la dieta, los patrones de reproducción y las prácticas de lactancia. En el punto 4, que es raza o etnia, se puede mencionar también que la máxima incidencia de cáncer de mama es en mujeres de origen europeo. Las mujeres afroamericanas e hispanas también tienden a desarrollar este cáncer, pero en edades más tempranas que en las mujeres de origen europeo. Dentro de la historia reproductora, la menarquía precoz, la nulliparidad, la falta de lactancia materna y una edad avanzada en la primera gestación son factores que van a tener más riesgo al desarrollo de un cáncer de mama. Y dentro de otros factores también tenemos lo que es la obesidad postmenopáusica, el tratamiento hormonal sustitutivo postmenopáusico, por lo que estos dos puntos tienen que ver con que es más frecuente en mujeres de más de 50 años que ya son menopáusicas. La densidad mamográfica y el consumo de alcohol también son otros factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama. Dentro de las características clínicas, la mayor parte de los carcinomas de mama se identifican como una masa palpable por la misma paciente. Esto se va a hablar más específicamente a continuación, que es en el autoexamen de mama. Estos carcinomas son infiltrantes y miden 2 a 3 centímetros. Al menos la mitad de estos ya se van a haber diseminado a los ganglios regionales. En este punto de los grupos de la clasificación de los carcinomas de mama, aparte de lo que es el tiempo hasta las recaídas después del diagnóstico y la localización de las metástasis en función a los porcentajes, también en esta clasificación nos va a servir, tiene otras diferencias que están en relación con las características propias del paciente según el tipo de cáncer que tenga. También tiene que ver con factores como los rasgos anatomopatológicos, la respuesta al tratamiento que van a tener los pacientes de cada uno de estos grupos y el pronóstico. Dentro de estos grupos también hay varios subtipos histológicos adicionales. Hablando un poco más sobre las manifestaciones clínicas o en sí sobre los signos de alarma que se presentan y que vamos a observar, podemos ver la presencia de bultos en la mama. También pueden presentarse cerca de la axila. Estas masas o bultos son, como vemos acá, ya son palpables. También no puede presentar una inflamación. Y pueden existir cambios en el aspecto de la mama y en su textura, como por ejemplo acá, que se observa un signo llamado, conocido como piel de naranja, en la que, como su nombre indica, el seno de la mama tiene el aspecto de una naranja. Son como pequeños poros abiertos que le dan esta sensación o este aspecto. También tenemos un pezón, o sea, los pezones retraídos,
También se presenta secreción. Esta puede ser de un color rojizo o marrón, puede llegar a ser sangre. En caso de la mujer estar embarazada, estas secreciones se da en tiempos fuera de la lactancia. También se presenta una asimetría de los senos y un hundimiento en estos, como podemos ver en el sector de acá. Y también se presenta un dolor constante. También podemos observar que puede haber eritema o una descamación de la piel del pezón. Dentro del diagnóstico precoz podemos ver algunos métodos como la autoexploración o el autoexamen mamario. La mamografía, este es un estudio que nos ayuda a explorar mediante los rayos X, que son de baja potencia, nos ayuda a localizar zonas anormales en la mama. Aunque a pesar de que se use radiación, esta técnica no pone en peligro a la paciente y nos sirve para poder detectar pequeños tumores que son difíciles de ser detectados por el tacto. Recomiendo hacer la primera mamografía entre los 35 y 40 años para utilizarla de referencia para las que se realicen posteriormente. Después se aconseja realizar la mamografía a partir de los 40 años, cada año o cada 2 años. Después tenemos la ecografía mamaria. Esta técnica utiliza ultrasonidos que se convierten en imágenes. Esto nos ayuda a poder encontrar igual pequeñas masas que sean difíciles de encontrar al tacto y también masas sólidas. Y por último tenemos una biopsia mamaria. Esta se realiza en caso de haber encontrado alguna anomalía en los senos o en las mamas. Y esta puede realizarse mediante punción con una aguja o mediante una incisión. Las biopsias nos sirven para confirmar el diagnóstico. Consisten sobre todo en la extracción de una muestra de tejido microscópico. Mediante punción puede extraerse ya sea el líquido de un quiste o alguna parte del tejido, al igual que con la incisión. La mamografía la realizamos con un mamógrafo. Como se observa, la paciente debe estar parada frente al mamógrafo y la persona que va a realizar los rayos X acomoda el seno de la paciente sobre la placa plástica. Y como vemos acá arriba, esta placa también de plástico superior va a llegar a presionar el seno de la paciente para poder así tomar los rayos X. El mismo procedimiento se realizará en el otro seno. Este procedimiento puede llegar a ser un poco incómodo y quizás un poco doloroso, por eso se recomienda no realizarlo mientras la paciente esté con su menstruación y tampoco una semana antes. Dentro de la ecografía mamaria, en esta se utiliza un gel especial y este pequeño aparatito que vemos aquí, que es un transductor. Mediante la persona encargada de realizar el examen va a empezar a moverlo alrededor de todo el seno para ver si encuentra alguna cosa. Y el que vemos a este lado, ya es uno automático que, como se ve, prácticamente cubre todo el seno. Igual es una ecografía mamaria. Y aquí podemos ver la biopsia de mama. La biopsia de mama podemos realizarla ya sea mediante punción por aguja. En esta podríamos extraer quizás líquido de un quiste o un poco de tejido. O también se puede realizar por medio de una incisión. Y por último vamos a hablar sobre la autoexploración mamaria. La autoexploración mamaria es un procedimiento muy importante que debe realizarse de forma regular y consiste en examinar física y visualmente los senos para conocer cómo son normalmente en el tema de forma, textura, consistencia. Esto nos permitirá poder detectar a tiempo si existen cambios o anomalías de estos. A continuación veremos cómo se realiza la exploración física paso a paso.
Empezamos con la autoexploración viéndonos frente al espejo y examinando la forma, tamaño, la superficie y si hay alguna irregularidad o bultos en los senos. Y en el paso 2 hacemos lo mismo pero con las manos en la cintura. En el paso 3 se levantan ambos brazos y se observa los senos de frente y de lado. En el paso 4 se pone una mano detrás de la cabeza y con la otra se procede a palpar el seno suavemente en sentido de las manecillas del reloj, buscando alguna masa palpable o alguna irregularidad. Y presionamos el pezón para ver que no haya ninguna secreción. Procedemos a hacer lo mismo del otro lado. Y por último, el paso número 5, nos recostamos sobre una almohada, llevamos un brazo detrás de la cabeza y seguimos con la palpación en el seno para tratar de hallar de abultamientos y hacer lo mismo en la axila. Es muy importante saber cómo realizarse un autoexamen y sobre todo el ponerlo en práctica, ya que nos ayudará a tener un control y poder detectar cualquier cambio en las mamas o axilas. Esto para podernos ayudar a prevenir el cáncer de mama